Lo constituimos un grupo de académicos de diversas dependencias educativas y tiene como uno de sus propósitos sociales la búsqueda para conjuntar acciones e intereses de todos los profesores e investigadores en la integración de la tecnología en la educación matemática, con el fin de fomentar la investigación de calidad, promover la actualización y el perfeccionamiento para el desarrollo científico y tecnológico y social del país. AMIUTEN, por sus siglas, organiza anualmente el Seminario Nacional de Tecnología Computacional en la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas, evento que se ha realizado con éxito en diversas instituciones de educación superior y media superior desde el año 2007. La primera vez lo organizamos en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, después fue en la Universidad de Sonora, la siguiente sede fue Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Universidad de Guadalajara, Universidad Autónoma de Querétaro, Universidad Autónoma de Nuevo León, Instituto Tecnológico de Ciudad Guzmán, Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Universidad Autónoma de Zacatecas, Universidad Juárez del Estado de Durango, en el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios número 94 en Pátzcuaro, Michoacán, en la Universidad Autónoma del Estado de Guerrero y en la Universidad Autónoma de Quintana Roo. Posteriormente, como todos sabemos, el último que organizamos fue en 2019, luego nos encontramos en 2020 que ya estaba planeado organizarse en la Universidad Autónoma de Coahuila, ahí en Saltillo, pero pues por cuestiones que todos sabemos de la pandemia, no lo pudimos realizar. En esta ocasión, pues quiero, AMIUTEN a través de mí, quiere agradecer a las autoridades de la Universidad Autónoma de Coahuila, al señor rector, al director de la Facultad de Físico-Matemáticas y al comité local el habernos permitido que realicemos este evento en su sede, aunque en este momento es virtual, pero un agradecimiento muy grande para toda la universidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José Carlos, principalmente por la confianza para la realización de este tan importante evento. Esperemos no defraudar. Un reto que hemos estado enfrentando como comunidad de matemáticos educativos y de matemáticas educativas, y un reto nacional, como todos sabemos, es la adecuada integración tecnológica para la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas, principalmente de nuestro estudiantado en diferentes niveles educativos. Considero que la Universidad Autónoma de Coahuila, en el marco de este seminario nacional, acepta gustosa el reto que se nos plantea ante nosotros y que ha estado planteado desde hace un buen rato. Y además se encuentra orgullosa de mostrar, además, la hospitalidad de Saltillo y principalmente de nuestra universidad. De manera que para dar inicio formal a los trabajos dentro del Seminario Nacional de Tecnología Computacional en la Enseñanza y el Aprendizaje de las Matemáticas 2021, le solicito la participación a nuestro señor rector, el ingeniero Salvador Hernández Vélez, rector de nuestra Casa de Estudios, para que se digne a brindar un mensaje de bienvenida y a quien también le solicitamos atentamente efectuar la inauguración de los trabajos del Seminario Nacional en esta edición 2021. Ingeniero, por favor. Hola, sí se escucha. Muy buenas tardes. Se escucha, ingeniero. Muy buenas tardes. Excelente. En primer término, muchas gracias a Manuel Torres Gomar, director de la Facultad de Físico-Matemáticas de la Universidad Autónoma de Coahuila, a ti, David, y a toda la comunidad de nuestra escuela por esta invitación que me hicieron para estar aquí presente con ustedes. Y mi reconocimiento a la directiva de la Asociación Mexicana de Investigadores del Uso de Tecnologías en Educación Matemática, y muy particularmente a su presidente, José Carlos Cortés Zavala, por la convocatoria de este evento, así como al comité organizador local integrado por docentes de nuestra Facultad de Físico-Matemáticas.
Agradezco pues la invitación para participar en este acto. Saludo muy cordialmente a todas y todos los participantes del Seminario Nacional que hoy inauguramos. Deseo jornadas de trabajo ampliamente productivas, el intercambio de experiencias, de conocimiento, divulgación de la investigación y propuestas metodológicas para fortalecer la didáctica y resultados de aprendizaje en estudiantes de distintos niveles. Me congratula el hecho de que la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas funja como sede virtual de un evento donde se abren canales de reflexión en torno a la incorporación de la tecnología, tema que ha tomado especial relieve ahora que las actividades educativas han migrado en cierto grado a escenarios digitales. La pandemia, pues en cierta forma, es la que nos tiene en esta cuestión, pero pues en ese sentido creo que es un gran reto que tenemos que aprovechar. Si bien el debate sobre el tema no es nuevo en el campo de las matemáticas, adquiere notoria relevancia en la actualidad por las condiciones que nos han empujado tanto a docentes como a estudiantes a incrementar el uso de software y hardware para las actividades académicas. Aunado a ello, reconocemos entre las tendencias educativas la incorporación del uso del Internet y, en consecuencia, de ordenadores, dinámica dentro de la cual es indispensable, además de la alfabetización digital, el desarrollo de recursos didácticos como componente esencial del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y siendo el trabajo colaborativo otra de las rutas para fortalecer la labor académica y las actividades que éste implica, resulta en todo positivo la apertura de espacios de convergencia para docentes, investigadores y especialistas dedicados al tema que nos ocupa en este Seminario Nacional de Tecnologías Computacional de la Enseñanza y el Aprendizaje de las Matemáticas 2021. Hoy por hoy, el conocimiento a partir de todas estas variables y componentes se construye en conjunto mediante la aportación de diversos expertos. De ahí que reconozca la suma de esfuerzos que ha hecho posible la realización de este evento académico. Actualmente, en la Universidad Autónoma de Coahuila, todas y todos los miembros de nuestra comunidad trabajamos en la construcción de un nuevo modelo educativo que nos lleva a incorporar estas tendencias a lo que me he referido, teniendo en cuenta los avances científicos y tecnológicos para mejorar nuestra oferta educativa, sus contenidos, el aprendizaje y el perfil profesional de nuestros egresados. El tema de este seminario es afín al proceso que actualmente vivimos como institución de educación superior y seguramente las y los universitarios que están participando con el intercambio de experiencias que aquí se genere habrán de enriquecer aún más el tránsito hacia un nuevo modelo educativo. También me informó a mí Manuel Torres Gomar que el día de hoy tendremos la participación, o en este seminario tendremos la participación de mi maestro, del doctor Fernando Hit Espinosa, a quien le mando un fuerte abrazo y mi reconocimiento infinito siempre por su trabajo desarrollado en la enseñanza de la matemática. Y bueno, pues hoy la enseñanza de la matemática tiene que ver también con estas nuevas alternativas de uso de la tecnología. Precisamente, esas son nuevas circunstancias y situaciones que es importante desarrollarlas y contribuir todos a ello. Por eso, pues me parece muy importante hacerlo. Y si ustedes me permiten, pues sin más preámbulos, siendo las 17:22, declaro inaugurado el Congreso de AMI UTEM 2021. Enhorabuena, para beneficio de los estudiantes de matemáticas, de los profesores de matemáticas y de la sociedad en general. Muchas gracias, que tengan buena tarde y cuídense mucho porque esta pandemia pues sigue agrediéndonos. A la orden, muchas gracias. Un fuerte abrazo a todas y a todos. Muchísimas gracias, ingeniero, por su valioso mensaje. Se lo agradecemos y sobre todo el tiempo. Entonces, colegas, hoy miércoles 22 de septiembre de 2021, en la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas, refrendamos el compromiso que la comunidad de matemática educativa de nuestra universidad y asociado con el AMIUTEM, ahora en colaboración, tienen para con el profesorado en matemáticas de los diferentes niveles para intercambiar experiencias de investigación y de enseñanza en el área de las matemáticas con apoyo de la tecnología. Recordando una de las frases célebres del incansable Paulo Freire: no hay enseñanza sin investigación, ni investigación sin enseñanza. Quiero agradecer cálidamente a nuestras autoridades e invitados su participación y sobre todo los mensajes dirigidos a los participantes de este seminario que el día de hoy iniciamos actividades. Con esto damos por concluido este evento inaugural y damos paso a continuación a la conferencia inaugural a cargo del doctor Fernando Hit, con la cual arrancamos los trabajos del seminario. El doctor Fernando Hit nos acompaña desde la Universidad de Quebec.
Por favor, a todos los asistentes y participantes a esta sesión, en la que están ahora, ahora todos están en esta sesión, les solicito de la manera más atenta que no se desconecten, por favor, porque aquí mismo vamos a realizar la conferencia en esta misma sesión. Y esta conferencia va a dar inicio en unos momentos más. De mi parte fue un placer llevar a cabo y conducir esta ceremonia de inauguración. Mi nombre es David Saldívar y soy parte del comité local de organización del seminario. Por su atención, muchísimas gracias. Muy buenas tardes y nada más un par de minutitos mientras el doctor pone su pantalla, perdón, para compartirnos su presentación y arrancamos ya con la conferencia del doctor Fernando Hit. Muy buenas tardes a todos, muchísimas gracias. Bienvenidos sean todos al Seminario Nacional. Gracias. No se puede. No, ¿verdad? Es que hubo un problema. Hay que estudiar. Ahí está, mira, ahí está, esos también. Doctor Fernando. Sí. Ya estamos viendo su pantalla, doctor Fernando. Entonces, sí, perfecto. Si me permite, nada más le voy a leer su semblanza para dar inicio con su conferencia, si me lo permite. Cuando usted quiera, cuando tú quieras. Muy bien, gracias, doctor. Entonces, bueno, colegas, vamos a dar inicio ahora con la presentación de la conferencia inaugural del Seminario Nacional en su edición 2021, a cargo del doctor Fernando Hit. Me voy a permitir leer brevemente una semblanza muy breve del doctor Fernando para que tengamos el contexto de nuestro invitado el día de hoy. El doctor Fernando Hit es licenciado en Física y Matemáticas por el Instituto Politécnico Nacional. Realizó sus estudios de doctorado en Francia bajo la dirección del doctor François Plubinache. Impulsó desde el CIMBESTAP programas de maestría semiescolarizada alrededor del país, así como el programa de doctorado en Matemática Educativa. Desarrolló además el Programa Nacional de Formación y Actualización de Profesores de Matemáticas. Posteriormente, continuó sus trabajos de investigación y docencia en la Université du Québec a Montreal a partir del 2003 hasta la fecha. Ha sido profesor invitado por varias universidades de México, Argentina, Canadá, Colombia, Guatemala, El Salvador, España, Francia, Puerto Rico, Reino Unido y Suiza. Ha participado como editor y coeditor en libros de prestigio internacional. Es además autor de numerosos artículos de investigación cuyas temáticas se enfocan principalmente en estudios de fenómenos ligados al aprendizaje de las matemáticas y procesos de modelación en ambientes tecnológicos, desde un punto de vista sociocultural, en la enseñanza secundaria, preuniversitaria y universitaria. El día de hoy va a presentar la conferencia titulada La modelación matemática y su papel en la integración de las ciencias. Damos a la más cordial bienvenida y el más caluroso de los saludos para el doctor Fernando Hit. Nos es un placer poder escucharle, doctor. Entonces, dejamos los micrófonos para usted y muchísimas gracias. Muchas gracias, David. Pues primero quisiera agradecer la invitación que me han hecho a la Universidad Autónoma de Coahuila y además, algo extraordinario, es que la primera vez que di una conferencia en la Universidad Autónoma de Coahuila fue precisamente bajo la invitación del ingeniero Salvador Hernández, que entusiasta de la enseñanza de las matemáticas, quería iniciar en Coahuila precisamente una rama sobre la investigación en didáctica de las matemáticas. Y mi primera conferencia que di en esa universidad precisamente fue bajo la invitación del señor rector, ingeniero Salvador Hernández, que siempre ha sido un gusto poder platicar con él y discutir sobre estos temas de la enseñanza de las matemáticas en México y en general en el mundo. Bueno, una vez que he dado las gracias, también quisiera agradecer al director de la Facultad de Ciencias y a mis colegas que han organizado de AMIUTEM, que han organizado esta conferencia y también la invitación que me han hecho los dirigentes de AMIUTEM para poder estar con ustedes. Bueno,
Empiezo con la conferencia que trata sobre la modelación matemática y su papel en la integración de las ciencias. En esta presentación de la conferencia voy a hablar sobre todo de lo que se ha hecho a finales del siglo XX y pues lo que se lleva del siglo XXI, en donde emerge la necesidad de priorizar la enseñanza de las ciencias. La modelación matemática viene a ser un elemento unificador y eso es algo que quisiera discutir con ustedes bajo esta perspectiva. Voy a discutir dos tendencias principales. La primera, que tiene que ver con la unificación de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, que su acrónimo es el STEM, que se dio inicio en Estados Unidos en los 90s. Y voy a hablar también de otra corriente, digamos, que está más ligada a la enseñanza de las matemáticas y su papel dentro del desarrollo de las ciencias, que intenta, digamos, poner a la modelación matemática en el núcleo principal de las diferentes didácticas de la física, la química, biología y las matemáticas. Entonces, mi organización de la conferencia va a ser en esos dos puntos y lo voy a realizar desde una perspectiva de la didáctica de las matemáticas a la integración de las ciencias. O sea, cómo nosotros los didácticos vemos este tipo de integración y lo voy a, digamos, a ejemplificar con temas de matemáticas ligados específicamente a la cinemática. Bueno, voy a iniciar con STEM y la práctica educativa. Disculpe, doctor Fernando, una situación. No estamos viendo que avance su presentación. Probablemente no le... Con F5 probablemente, doctor, para que se pueda ver la presentación en toda la pantalla. Tengo toda la pantalla. Entonces, quizás lo que sucedió, doctor, es que no se compartió la pantalla. Ahorita estamos viendo que ya se mueve. Sí, pero a ver, la voy a poner al inicio. Ajá. Ahí está el inicio, doctor. Sí la vemos. La voy a agrandar. Ok. ¿Y cambia? No, doctor. Creo que porque cambia, no se está reconociendo probablemente la pantalla. Ahí estamos viendo que ya lo movió, pero estamos viendo su escritorio. Ah, lo que están viendo es el escritorio. Sí, o sea, vemos el programa del PowerPoint abierto. Pero sí, así ya vimos que se agrandó, doctor. Nada más es cuestión de que vaya avanzando probablemente. Yo creo que voy a usar esta opción porque no parece que vaya, ¿pueden ver bien ahorita en pantalla? Ahorita vemos en pantalla muy bien y nada más creo que va a tener que darle clic usted ahí en el número 2, número 3, número 4. Lo voy a tener que hacer manual porque veo que no está reconociendo los cambios que estoy haciendo. Sí, doctor. Gracias. Muy bien. Entonces, lo que yo decía es que tengo la organización de la conferencia en dos temas principales. Uno, que es, digamos, la unificación de la ciencia como unificar ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, que, digamos, es el acrónimo STEM, que viene de Estados Unidos, hacia finales de los 90s, a finales de siglo, en los 90 se inició en Estados Unidos, y hay otro tipo de acercamiento europeo que tiene que ver con la unificación de las didactas, de las diferentes ramas de la didáctica, que es de la física, química, biología y matemáticas, y en donde esta corriente europea propone que la modelación matemática sea el centro, el núcleo
de la unificación. Entonces, bajo esta perspectiva de la didáctica de las matemáticas a la integración de las ciencias, discutiremos esas dos tendencias en relación a problemas de aprendizaje, pero específicamente ligados a la cinemática, como ejemplo. Entonces, STEM y la práctica educativa. La unificación de la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, STEM, emergió en los Estados Unidos en los 90s, con un proyecto muy ambicioso y que hasta el momento no ha logrado penetrar en el ámbito educativo como se esperaba. Y un ejemplo de ello lo da Kelley y Knowles, que mencionan que aunque la idea de la educación STEM en los Estados Unidos se ha contemplado desde los 90s, pocos maestros parecen saber cómo poner en práctica la educación STEM varias décadas después. Aquí me voy a detener un minuto para comentar que el problema es que viene un cambio, digamos, de currículum, un cambio en la enseñanza, que es lo que se conoce como el top-down, que viene de arriba y quiere llegar a las bases. Sin embargo, la National Science Foundation en principios de los 90 tenía la intención de seguir un movimiento que se llama bottom-up, que quiere decir que va de abajo hacia arriba. Entonces la National Science Foundation quería iniciar un proyecto muy ambicioso, empezando en la base, y que consistía en hacer un cambio total en las universidades. El cambio total que propuso la National Science Foundation fue que en lugar de haber muchos departamentos, como se tienen ahora el departamento de biología, el departamento de matemáticas, el departamento de física, etcétera, que debería de haber un solo departamento en donde estuviera la gente de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. Eso quería decir que no habría esa separación física que existe entre los científicos. Sin embargo, pues la estructura de las universidades es hasta cierto modo monolítica. Imagínense ustedes que se quisieran desintegrar los departamentos, pues precisamente hubo una oposición muy grande de las universidades para realizar eso. Entonces, lo que sucedió fue que mejor propusieron un programa, que es el programa STEM, en donde pudieran intervenir diferentes científicos. Y fue así como nació entonces el STEM. Pero en sus inicios, digamos, tenía una fuerza enorme de querer ir de la parte baja hacia arriba, y no como lo está haciendo ahora, ¿no? STEM y la práctica educativa. Entonces, la complejidad para integrar el proyecto STEM o STEAM. ¿Por qué STEAM? Porque resulta que los investigadores asiáticos dijeron que era importantísimo incluir las artes en este programa. Entonces, a partir de hace algunos años, digamos, sobre todo en Asia, en Australia, por ejemplo, se sigue el proyecto STEAM, que, digamos, ha integrado las artes a ese proyecto. Pero Sanders, desde el 2009, describe la integración como lo siguiente: enfoques que exploran la enseñanza y el aprendizaje entre dos o más áreas temáticas de STEM o entre un contenido STEM y uno o más contenidos escolares. Como ustedes pueden ver, el problema fue tan grande que se empezó a decir, bueno, con que se integren dos ramas científicas, con eso ya empieza una integración STEM, porque el problema es grande. No se pueden integrar de golpe todas las áreas sin tener un proyecto común y una formación de la gente en ese sentido. Entonces,
se aligera el proceso para que el profesor pueda implementar esta integración, pero por otro se añaden más dificultades. Vayamos a lo que menciona precisamente unos años después, en el 2016, Kelley y Knowles. Ellos dicen, el modelo de integración STEM tiene que pasar primero por la fuerza que le debe de dar la comunidad de práctica. Esta comunidad de práctica debe mover la investigación científica como una polea. Esta investigación científica va a mover otra polea que es el diseño ingenieril. Esta a su vez la alfabetización tecnológica y finalmente el pensamiento matemático. Todo ello para el aprendizaje situado STEM. Pero vean que Kelley y Knowles, ellos precisamente mencionan comunidad de práctica y eso nos lleva a autores que precisan qué quiere decir comunidad de práctica. Esa discusión la vamos a tener entonces en un minuto y veamos antes la integración STEM en el 2018, que pregunta, bueno, pero ¿y qué teorías del aprendizaje vamos a utilizar en la educación STEM integrada? Nos vamos a basar en un conductismo, cognitivismo, constructivismo social. ¿Qué prácticas de instrucción se utilizarán en la integración STEM en la educación secundaria? Por ejemplo, se pregunta Thibault y colaboradores. Precisamente es lo que dice, tenemos que tener en esta integración STEM un acercamiento sobre cómo integrar contenidos, un acercamiento de cómo entender los problemas de aprendizaje, un acercamiento sobre la investigación basada en el aprendizaje, un acercamiento del diseño de aprendizaje y de la enseñanza en cooperación. Y ellos se preguntan si eso va a estar encima de un constructivismo social, porque se habla de comunidad de práctica, pero resulta que desde un punto de vista teórico, el constructivismo social todavía no está totalmente construido. Se tiene, de hecho, mucho más avance en lo que se conoce como un acercamiento sociocultural de la escuela soviética y no, digamos, un socioconstructivismo que pues nace con a la Piaget, con el constructivismo. Es cierto que en esta época cada vez se acercan más una a la otra y posiblemente con el tiempo pues va a haber una integración más grande. Pero veamos lo que comenta, y esto en el 2009, Lynn English, que ella es una investigadora en Australia, y ella menciona ya desde el 2009 que en Australia ya existen los ingenieros STEM. Eso quiere decir que ya llevan más de 20 años trabajando en generaciones y teniendo cada vez nuevas generaciones del ingeniero STEM. Y ella, que trabaja en primaria, precisamente, menciona lo siguiente para la escuela primaria y sobre todo también secundaria. Dice, hay que matematizar situaciones realistas que a menudo van más allá de lo que se enseña tradicionalmente en las matemáticas escolares. Los problemas de modelación ofrecen experiencias de aprendizaje más ricas que los problemas verbales estándar. La modelación en contexto real provoca la creación de modelos útiles para varias áreas, no solo de matemáticas. Y ella continúa. En cuarto lugar, los problemas de modelación fomentan el desarrollo de modelos generalizables. Bueno, el quinto tiene que ver con esta idea de Kelley Knowles sobre el trabajo de comunidad de práctica, porque ella dice, los problemas de modelación están diseñados
para el trabajo en grupo, en pequeños grupos, los cuales actúan como una comunidad de práctica local para resolver una situación compleja. Entonces, digamos, este precisamente es un punto importante, con un constructivismo social, porque sabemos que el constructivismo está ligado al aprendizaje visto sobre el individuo, y el constructivismo social ya tiene que ver con una comunidad, que eso es lo que se quisiera trabajar en equipo. Y entonces, pues desde esa perspectiva, nosotros quisimos discutir qué quiere decir comunidad de práctica y cómo la vemos algunos investigadores de didáctica de las matemáticas. Bueno, Wenger es el que utilizó esta idea de comunidad de práctica en el 98 y dice que hay 3 elementos importantes: que debe de haber un compromiso mutuo, una empresa conjunta y un repertorio compartido. Y eso nos lleva a la comunidad de práctica. Pero nosotros, en esta idea de comunidad de práctica, está muy ligado a lo que se hace en la industria, o lo que, digamos, sucede con los obreros en un lugar de trabajo, y cómo funciona la relación entre las diferentes partes para aprender en esa comunidad. Pero resulta que hay muchos lugares, por ejemplo, los obreros ven cómo los expertos funcionan, cómo actúan, qué hacen, y ellos intentan seguir lo que los expertos realizan. En la enseñanza de las matemáticas, desde un punto de vista, puede ser constructivista, socioconstructivista o sociocultural, no queremos que los alumnos vean cómo hacen los demás. No se trata de imitar, sino de construir. Y es ahí donde nosotros, pues, cambiamos, por ejemplo, nuestro acercamiento, y usamos un acercamiento sociocultural tomando en cuenta el modelo de Engelstrom, en donde ellos meten en relaciones al individuo dentro de la comunidad con ciertas reglas que son convenciones y trabajo de colaboración científica, y donde hay una división del trabajo en individual, en equipo, en gran grupo, etcétera, y el uso de artefactos que precisamente con la trayectoria de Amioteng tiene que ver con la tecnología, cómo esta tecnología ayuda en el aprendizaje de las matemáticas. Nosotros usamos el método de enseñanza ACODESA, que tiene que ver primero con un trabajo individual, con un trabajo en equipo, debate, y en ese ambiente el profesor es un guía, y después el alumno regresa a un trabajo individual, a una reconstrucción de lo que ha hecho con sus compañeros en el aula, para apropiarse del conocimiento, y viene inmediatamente después la institucionalización. Eso requiere de una elaboración muy cuidadosa de las tareas que se tienen que desarrollar en el aula, que dentro de unos minutos vamos a hablar de ello. Precisamente en este ambiente de colaboración con un método ACODESA, la profesora Samantha Quiroz y yo escribimos un artículo en el 2019 que los invito a leer, que precisamente tiene como objetivo mostrar que la segunda, tercera y cuarta etapa del método ACODESA, que tiene que ver con la comunicación en trabajo en equipo, trabajo en gran grupo, comunicación en gran grupo, y el proceso de autorreflexión, son fundamentales en la construcción del conocimiento, y un refuerzo viene después con el proceso de institucionalización. Entonces, digamos, bajo ese acercamiento precisamente queremos discutir lo que
English y Vázquez en general discuten sobre las características de integración, porque precisamente, como ellos dicen, si se hace desde un punto de vista de la disciplinaria, dicen los conceptos y habilidades se aprenden por separado en cada disciplina y es el individuo quien los integra. O puede ser multidisciplinaria, donde los conceptos y habilidades se aprenden por separado en cada disciplina, pero dentro de un tema en común. Pero también pueden ser interdisciplinarios, conceptos y habilidades estrechamente vinculados, se aprenden de dos o más disciplinas con el objetivo de profundizar el conocimiento y las habilidades. O la transdisciplinaria, conceptos y habilidades, conocimientos y las habilidades aprendidos en dos o más disciplinas se aplican a problemas y proyectos del mundo real, lo que ayuda a dar forma a la experiencia de aprendizaje. Nosotros quisiéramos ir hacia los puntos 3 y 4 verdaderamente con las propuestas que hacemos, que la integración STEM sea lo más rica posible, como lo concibe Vázquez y colegas. Para precisar algunos de los problemas de integración STEM, por ejemplo, Chalmers, Carter, Cooper y Nason, hablan de lo siguiente: en muchos planes de estudio de integración STEM, los estudiantes no participan profundamente en la construcción de conceptos matemáticos, de ingeniería y de ciencias. Existe el problema de que los componentes individuales de STEM, en particular las matemáticas y la ingeniería, se atenúan a medida que el enfoque de la enseñanza pasa de la construcción del conocimiento a la aplicación. Es precisamente lo que menciona también Lean English desde el 2019. La matemática se está perdiendo en este acercamiento STEM porque lo utilizan nada más las fórmulas y no los procesos de modelación matemática como se esperaría. Por eso les digo que está la corriente europea que quisiera meter más la modelación matemática en este acercamiento de integración de las ciencias. Por otro lado, como acabo de mencionar, de Bloom y Nice y English por el lado de Australia, argumentan que la modelación matemática ofrece un vínculo para que los maestros involucren a sus estudiantes en la exploración de problemas auténticos que comprenden sistemas complejos dentro de un contexto interdisciplinario. Y Funer y Kummer afirman que la falta de recursos de instrucción, materiales de apoyo y orientación pedagógica para la indagación obstaculiza a los docentes para vincular e integrar las ciencias y las matemáticas en el aula. El problema está que los profesores no están formados para hacer una enseñanza de la ciencia o pasar a la integración de las ciencias y las matemáticas. Y pues la problemática está precisamente ahí. Veamos un ejemplo sobre la reforma del cálculo, la modelación matemática e integración de las ciencias. La reforma del cálculo se inició en los Estados Unidos en 1987 y el movimiento STEM de los 90 ha tenido una influencia en esta reforma también. Pero son los matemáticos y didactas de la enseñanza de las matemáticas quienes han realizado esta reforma del cálculo en Estados Unidos. Entonces, quisiera presentarles cómo esa influencia se ha volcado en los libros de texto, tomando un ejemplo directo que se ha realizado en Estados Unidos con el proyecto Harvard, y otro que es precisamente en nuestra comunidad en Quebec. Por ejemplo, en el libro del proyecto Harvard, donde hay una cantidad enorme de autores, la National Science Foundation dio dinero para que se integrara una comunidad muy grande de investigadores, profesores, diseñadores de currículum,
y propusieran un libro. Ese libro que propone Hughes, Hellett y Gleason y colaboradores se ha traducido a muchísimos idiomas. Lo tenemos en inglés, bueno, el inglés es el original en la otra parte de Canadá, pero en Quebec lo tenemos también en francés, una traducción que se realizó de ese libro. En ese libro viene este ejemplo. Lancemos una toronja. La toronja se lanza hacia arriba con un tiempo 0 segundos y supongamos que queremos determinar la velocidad en t igual 1 segundo. Y viene un dibujo donde dice hay velocidad positiva cuando va hacia arriba y velocidad negativa cuando va hacia el suelo. Y golpea el suelo. Y si nosotros vemos un libro de Hamel y Amiot, ellos hablan del lanzamiento de una pelota hacia arriba desde una altura de 1 metro con una rapidez inicial de 9.8 metros sobre segundo. Según las leyes de la física, la posición de la pelota viene dada por una función y queremos determinar la rapidez instantánea de la pelota en 0.0 segundos después de su lanzamiento. Vean que es muy similar uno al otro y en los dos casos están usando una aplicación, se van a la física, tienen el uso de la velocidad y lo que se quiere es llegar a la noción de derivada. Y como ustedes pueden ver, más o menos es similar. Precisamente esta idea de integración de las ciencias, que es ver la derivada dentro de un problema de cinemática. Veamos las respuestas a un problema. Como no les puedo presentar con animación mi PowerPoint, lo tengo que presentar de esta manera. Andika, Istiantara y Astuti hicieron una investigación, pero con alumnos de física. Esto es importante. Alumnos de física de universidad, y les hicieron la pregunta siguiente. Dada esta representación gráfica en donde la variable independiente es el tiempo y la variable dependiente es la posición, hay una representación gráfica. Dice, ¿puede usted describir el movimiento de un objeto basado en esa figura? Vean que no debe de ser algo, puede haber movimientos bruscos que pasa de una velocidad positiva a una negativa de golpe, etcétera, y luego a positiva y luego a negativa. Entonces, tendría uno que imaginarse algo verdaderamente que cambia en un instante dado de tiempo, cambia la velocidad. Dice, determine la velocidad promedio en t igual a 1 y t igual a 5 segundos, que en ese caso, pues la velocidad promedio es igual a 0. La velocidad promedio. Pero dice después, con base en la figura 1 anterior, determine la velocidad promedio entre 0 y 8 segundos. Bueno, pues más o menos con nuestras fórmulas de velocidad igual a distancia sobre tiempo y diferencias de distancia sobre diferencias de tiempo nos da la velocidad promedio, podemos calcular lo que nos solicitan. Pero algo interesante es que la pregunta C dice, determine la velocidad instantánea en t igual con 4 segundos. Que en este caso, pues con la pendiente, como es una recta, un segmento, pues podemos determinar el valor que es -1 de la velocidad instantánea. Pero vean que es velocidad negativa. Entonces, estas ideas de determinación de la velocidad no es nada fácil desde un punto de vista gráfico imaginar un fenómeno.
Y la pregunta D dice, ¿en qué condiciones de tiempo la velocidad instantánea es cero? Si vemos los resultados de estos estudiantes de física, dicen que de 72 estudiantes solamente el 33% pudo resolver la pregunta. Y una respuesta apropiada pero incompleta fue de 41% y una respuesta completa del 25%. Pero algo interesante es que este grupo de investigadores los puso a trabajar primero con trabajo individual y enseguida como trabajo en equipo y aumentó al 50%. Vean ustedes que pues esto es como parte de la metodología CODESA, pero el olvido es fácilmente porque el consenso desaparece casi de inmediato, es efímero. Alguien puede tener una idea y uno estar de acuerdo y 5 minutos después cuando nos preguntan, pues se nos olvidó la idea del otro. Pero vean que aumentó del 41% al 50%. O sea que se repartieron toda la población en una respuesta incompleta, pero parcialmente correcta, y una respuesta apropiada en el 50%. O sea, el trabajo en equipo es importante, pero esto muestra que aún los estudiantes de física tienen problemas en la lectura de gráficas cuando se está ligada a un fenómeno físico. Estamos viendo a los físicos interpretando representaciones gráficas. Pero si vemos, la modelación matemática no es nada nuevo. Existe un libro de Cruz y Lehmann desde los años 70, que está incluso en español, que introducen a los estudiantes al cálculo a través de la modelación matemática e introducen las nociones de máximos y mínimos en contextos físicos y ligados a la historia de las matemáticas utilizando el método de Fermat para así llegar a la derivada. O sea que desde los 70 era importante tener un acercamiento de la historia de las matemáticas y hacer una integración de las ciencias. Pareciera que se olvidó esa tendencia, se formalizó mucho la matemática y a finales de los 90, o en los 90, perdón, hubo un regreso a tratar de integrar las ciencias y también un regreso a la enseñanza del cálculo en contextos físicos. A nosotros nos interesa discutir ahorita en este momento una idea que le hemos expuesto varias veces, que viene en el libro de L'Hôpital, que es el primer libro de cálculo de 1696, en donde se habla de un objeto rígido, de una polea, una correa que pasa por una cuerda que pasa por una polea, la polea está fija por una cuerda o objeto rígido y un peso que cuelga. Precisamente ya desde ese tiempo, L'Hôpital empieza a trabajar con Bernoulli sobre los problemas de cálculo y situados en contexto. Sería interesante meter esas ideas en la enseñanza. Por ejemplo, Drivers propone lo siguiente, y esto fue en el 97. Dice, usemos este problema de Fermat, usemos la Texas Instrument, la calculadora TI-92, que era en aquel entonces que utilizábamos, y como tenía manipulación simbólica, podíamos pasar de esta idea dinámica a una idea algebraica y trabajar, digamos, la derivada en ese contexto. Sin embargo, ahora con la integración de las ciencias, sería mucho más conveniente que trabajáramos precisamente la idea del L'Hôpital, pero en un ambiente en el que hagamos los gestos físicos y que podamos ver y analizar el fenómeno
desde un punto de vista del contexto físico y manual de lo que está sucediendo, y podemos integrar GeoGebra a este proceso para tener algo dinámico y además integrar la parte algebraica también. Vean que las herramientas tecnológicas nos están ayudando a hacer mejor este trabajo. Y no solo eso, ahorita en unos momentos les voy a enseñar otro paquete que estamos utilizando en la integración STEM, que tiene que ver con Tracker, y que en algún momento ya en otro congreso de AMUTEM ya lo he mencionado, ese uso de la tecnología con Tracker. Les voy a mostrar precisamente una investigación de una estudiante de doctorado, Sara Dufour, que ella tenía un problema que vio en otra tesis de doctorado, en donde en otra tesis de doctorado lo que hacían era trabajar con profesores y preguntarles: si usted fuera a enseñar el concepto de derivada, le preguntaban a algunos profesores, ¿qué actividad podría introducir en el aula? Y fue extraordinario porque es a partir de ahí que se reconstruyó este problema. Este profesor dice: pues a mí me gustaría una situación como alguien que va manejando muy rápido y de repente se encuentra un animal y tiene que frenar de golpe. Bueno, pues esta idea la puso en práctica Sara Dufour, diseñando este problema. Dicen: un coche circula por una autopista, el conductor ve un animal a unos 70 metros más adelante y aprieta el freno de inmediato. Se detiene después de 4 segundos y solo evita golpear al animal por poco. Y bueno, viene una pregunta medio... va a provocar un shock a lo mejor a algunos, que es la siguiente: si el animal hubiera estado más cerca, digamos a 35 metros de distancia, y el conductor no hubiera logrado esquivarlo, ¿a qué velocidad habría golpeado al animal? Esto, pues, es sorprendente, ¿no? Esta pregunta, no hay muchos datos y esto como que tiene que ver con el concepto de derivada, que era lo que estaba estudiando Sara Dufour en su tesis de doctorado. Cómo los estudiantes que están en el último año de la escuela media antes de entrar a la universidad, cómo reaccionan bajo este proyecto. Bajo esta situación. Entonces, siguiendo la metodología CODESA, Sara Dufour se da cuenta que los estudiantes tienen modelos que son diferentes cuando uno empieza, pues ideas intuitivas que incluso ustedes pueden ver que no se ponen cuál es la variable independiente, cuál es la variable dependiente, cuál es la relación entre variables. No queda muy claro cuando se hace un trabajo de manera individual. Algo sorprendente es que cuando estos estudiantes pasan al trabajo en equipo, logran construir con un modelo de este estilo, de que cuando va frenando el automóvil, la distancia se va haciendo cero, se va acercando a cero al recorrer los 70 metros, digamos, y al pasar los 4 segundos, pues queda completamente frenado el automóvil. Entonces pusieron una secante, digamos, pusieron 70 como distancia, estaba a 70 metros de distancia, y después de 4 segundos a la distancia cero, y pusieron una secante y pusieron una curva que
que tiene que ver con la manera que el automóvil va frenando y la distancia que se va disminuyendo conforme pasa el tiempo. Calcularon la pendiente de esta secante y les dio menos 17.5 metros sobre segundo. Y ellos empezaron a decir, ¿pero por qué salió negativo? Y dicen, pues porque va frenando, porque va esto, no, pero es que debemos quitarle el signo y tomar nada más 17.5 metros sobre segundo, etcétera. Y además calcularon la pendiente de la secante y luego se fueron hacia 35, a una distancia de 35 metros, y tenían que calcular el tiempo. Dicen, pues aquí pasamos una tangente y eso tiene que ver el punto en el que golpeó al animal si hubiera estado a 35 metros. Ustedes pueden ver que las ideas intuitivas en este caso no llegaron a la solución, pero los llevó a tratar elementos que son ricos en el cálculo, secante, tangente, punto de tangencia, etcétera. Y en este caso, pues tendría que ser el proceso de institucionalización quien podría ayudar a los estudiantes, y agarrando un modelo, vean ustedes otra vez la modelación con GeoGebra, y cuando se tienen 35 metros se puede calcular el tiempo y además la pendiente de la recta tangente en ese punto, y que tiene que ver con 24.75 metros sobre segundo cuando golpea, va con esa velocidad al golpear al animal. Vean ustedes que los procesos de modelación matemática son mucho más complejos que en el pasado si uno quiere seguir esta tendencia. Y entonces ahora regresamos a las ideas de diseño. Lee Schoenfeld, Dicesa y colaboradores, fueron muchos los que escribieron, le proporciona una gran importancia al diseño y al pensamiento de diseño. Dicen que en la perspectiva desde la didáctica de las matemáticas para una integración STEM, el diseño y el pensamiento de diseño son primordiales. E incluso ellos mismos aseguran lo siguiente: el desarrollo del pensamiento de diseño de los estudiantes se deja a los profesores de ciertas materias como ingeniería o arte, pero no a otras en materias escolares tradicionales como las matemáticas y las ciencias. Precisamente, pues lo que se quiere es que se diseñen actividades como la que les acabo de proponer hace un momento, en donde está la problemática de calcular velocidades dentro de un ambiente de la vida real y además con herramientas matemáticas. Entonces, el pensamiento de diseño es una metodología centrada en el humano para generar ideas creativas que permitan encontrar soluciones a cualquier tipo de necesidad. Nosotros, trabajando, por ejemplo, con Hit y Moraz, con un colega, usamos los materiales en la producción de la modelación matemática. A los jóvenes les pedimos que utilicen cuerda, palitos, alambre, etcétera, y las producciones y representaciones evolucionan dentro de un ambiente de aprendizaje en colaboración, bajo el método Acodesa. Bueno, las reflexiones y aplicaciones de un método de enseñanza utilizando videos para la toma de datos. Ya les he hablado de Tracker y voy a hacer un mayor énfasis en este acercamiento STEAM, en donde las artes están adentro también, que implica la maestría en modelar situaciones desde el punto de vista de las matemáticas, dado que la modelación consiste en la interpretación de un fenómeno físico, económico, etcétera.
En términos matemáticos, la modelación nos permite reflexionar sobre un fenómeno particular sin necesidad de repetirlo. Recordemos que hay fenómenos que no se pueden repetir. La modelación matemática es uno de los aspectos más difíciles del aprendizaje de las ciencias, porque en el proceso de modelado intervienen conceptos de diferentes ramas científicas que se deben analizar para una aplicación particular. Así debemos depurar la situación en contexto para llegar a tomar los aspectos esenciales, y eso nos obliga a no considerar toda la información que observamos, sino lo que es importante. Utilizamos este proceso de modelación con videos en donde las representaciones verbal, pictórica, toma de datos y llegar a la representación algebraica es al final. Vean que todo el proceso es promover todas las representaciones del fenómeno como se pueda, y al final dejamos la representación algebraica en este modelo que utilizamos. Quisiera mostrarles este video. Ustedes ven una carretera y vean unos autos que están circulando, vean, todo parece normal, todo funciona bien y pácatelas. Se estrella un automóvil. Y unos minutos después, pues aparece la policía. Vean qué rápido. O sea, yo fui a internet y encontré este video y lo tomé y dije, bueno, se los voy a repetir otra vez. Todo normal. De repente aparece un vehículo y ¡pum! Choca, se estrella, se inflama y pues vean ustedes, llega la policía. Y una pregunta natural que surge en esta situación es: ¿a qué velocidad iba el conductor de este automóvil, no? Pues precisamente, y eso es la vida real, precisamente podemos usar tracker. Vean que el modelo que estoy utilizando, al tomar los datos, aquí tomé 2, 4, 6, 8 datos y me da un modelo que puedo llevarlo a GeoGebra y trabajar precisamente como el que les mostré hace rato con el otro modelo. Y con ese modelo, pues puedo calcular la velocidad con la que iba el sujeto, y pues resulta que iba a 128 kilómetros por hora cuando tenía enfrente una caseta. Vean que no pudo frenar. Cuando apareció en la pantalla, a lo mejor ya había empezado a frenar, pero cuando apareció en el video iba a 128 kilómetros, un poco más, porque ya lo tomé a 0.2 segundos. Entonces iba a más de 128 kilómetros por hora cuando apareció en pantalla. Y vean que con un modelo cuadrático, pues puedo ver la velocidad con la que se estaba acercando a la caseta y se estrelló. Vean que la matemática sirve para analizar, incluso pues para saber qué velocidad llevaba el conductor en ese momento. A nuestros estudiantes les proponemos que ellos, al final de un curso, utilicen tracker y hagan un video. Entonces hay algunos que usan cosas muy clásicas, por ejemplo, para una función trigonométrica o la caída de un objeto. Hay otro que precisamente tomó un video de un choque y uno se puede sorprender, pues hay otros que usan el llenado de una botella y analizar el comportamiento, varias variables que existen ahí. Uno que me sorprendió completamente
fue el de una máquina de coser y analizar el movimiento de cuando sube y baja y va cosiendo la máquina, etcétera. Ustedes se pueden sorprender que los alumnos tienen una capacidad extraordinaria para proponer actividades. Vean esta jovencita, lo que hizo con otra. En el pie izquierdo se puso unas señales de colores y les voy a enseñar el video. Entonces, lo que ella quería analizar era cómo se movía su pie, posición y contratiempo. Vean ustedes que los alumnos pueden tener ideas súper originales con Tracker para la modelación. Otro es este video de una jovencita puso un balín dentro de este recipiente y le empezó a dar vueltas. Bueno, hizo la modelación y le salió una función trigonométrica, primero en Tracker. Cuando pasó a GeoGebra, se dio cuenta que iba disminuyendo y me fue a ver y me dijo, dice, hay algo muy raro que está sucediendo. Y le digo, no, mira, toma 2 puntos en los extremos y traza una recta. Digo, lo que está sucediendo es que no estás obteniendo una función trigonométrica sola, sino que es el producto de una función lineal con una función trigonométrica, por ejemplo, con la función seno. Y vean ustedes en este lado cómo la función que obtuvo es una función lineal multiplicada por la función seno. Lo que es extraordinario es que los alumnos pues me llegan con problemas inesperados, por ejemplo, como y que la solución más o menos será fácil para el modelo matemático. Pasemos a las artes. En el 2011, precisamente el profesor Carlos Cortés y yo hicimos un congreso aquí en Quebec, en el programa de intercambio que tenemos México y Quebec, y pusimos como símbolo para el congreso una pintura de Kandinsky y que se llama Triángulo Negro, y o el hombre luna, le llaman de 2 formas, o el triángulo negro, el hombre luna, y en pues lo que hice fue convertirlo con GeoGebra, hacerlo, y vean ustedes que es interesante, y se los enseño a mis alumnos, que con GeoGebra también podemos hacer arte. Y uno más, que esto sucedió precisamente en mis vacaciones, pues como ahora está todo cerrado y no se puede viajar, etcétera. Entonces me propusieron un vecino que se pintara la pared porque pues ya estábamos hartos de todos los grafitis que tenía la gente, ¿no? Y le digo, bueno, sí, y vimos que estaba carísimo pintar ese lugar y hacer algo artístico, salía en más de $5,000 canadienses. Y entonces le dije, mi vecino dijo, pues no, es mucho dinero. Entonces le dije, pues pasemos a GeoGebra, hagamos a escala precisamente esta pared y las puertas del garage. Pongamos algo que interese y decidimos ponerle el nombre de la colonia que se le llama Mile End y con figuras geométricas. Le metí colores a esta proposición y una vez que le metí colores, pues lo llevamos al acto y así quedó nuestra pared
a partir de ahora. Y además a él se le ocurrió que deberíamos de hacer una combinación entre lo informal y lo formal, y le solicitamos a una jovencita que fuera a hacer un graffiti y que pusiera: a mí me encanta mi colonia Mile End, y puso Gem Mile End en el 2021. Y vean ustedes que pues usamos GeoGebra en el arte y en una actividad que ahora todo mundo que pasa por la callejuela que queda atrás, digamos, de las casas, todo el mundo está encantado de que se haya convertido ese lugar en algo mucho más agradable. Con esto, pues quisiera darles las gracias por su atención, y si hay alguna pregunta, pues estoy a su disposición. Muchísimas gracias, doctor Fernando. Una interesante plática. Si les parece, colegas, pasamos ahora a una sección de preguntas y respuestas. Ahorita voy a abrir los micrófonos para todos. Aquellas personas que quisieran solicitar la palabra, pueden levantar la manita. Ahí en el Teams viene un símbolo de una manita. ¿Alguien que tenga alguna pregunta, colegas? Aquí tenemos una, sí, aquí, bueno, Elkin Alejandro, me parece. Sí, te escuchamos. Sí, señor. Buenas tardes, ¿se me escuchan? Sí. Sí, doctor Fernando, muy buena su presentación. Yo tengo una duda. Yo estoy trabajando en estos momentos con modelación estadística y me encontré cuando trabajo con mis estudiantes en la experimentación que hice, cuando trabajan en papel y lápiz y cuando trabajan con tecnología, sucede un proceso que se sale pues de los parámetros que nosotros teníamos establecidos. Nosotros tomamos pues el modelo PPDAC, ¿no? El de plan, problema, datos, análisis y conclusiones, pero resulta que los estudiantes ignoran totalmente lo que es el plan. Cuando atacan una actividad generadora de modelos, los estudiantes simplemente no se sientan a pensar al respecto del plan de actuación, no se sientan a ver cómo resolver una actividad de este tipo de modelación. Simplemente llegan a probar fórmulas, hacer cálculos, hacer tanteos, y cuando trabajan con software, llegan a tocar las opciones, a ver qué sale, a ver si con una gráfica se les ajusta, a ver si con los puntos seleccionando los datos Excel o Tinkerplots, que son los software que hemos utilizado, pues les genera una gráfica que ellos puedan utilizar para hacer los análisis, para poder responder las preguntas. Yo quería consultarle a usted si las experiencias que han tenido ustedes con modelación también han notado esta falta de planeación, o aunque nosotros consideramos no es que haya una falta de planeación, sino que los estudiantes como que internamente van tanteando, ¿no? Y van estructurando un plan, pero pues no se puede observar. Y pues nosotros queremos saber si usted ha observado este tipo de comportamiento, así como una ejecución de acciones que parecieran al azar, tanteando el proceso, tanteando las aproximaciones, ¿no? Haciendo aproximaciones sin tener rigurosamente lo que sería configurado un plan. Pues sí, hemos tenido esta experiencia, y precisamente esto nos dio idea de la importancia del método de enseñanza CODESA. Cuando empezamos este método de enseñanza, intentábamos con profesores ya en servicio en matemáticas que estaban haciendo una maestría en el Cinvestav en aquel tiempo, intentábamos promover el concepto de infinito, y el concepto de infinito en matemáticas pues es difícil. Si a los matemáticos les costó trabajo pasar del infinito potencial al infinito, actual, pues así también sucede con los alumnos. Entonces nos dimos cuenta que la necesidad de, primero, el trabajo individual, que es importante para tener ideas. Luego, el trabajo en equipo,
para poder confrontar las ideas. Y luego el trabajo en gran grupo para poder crear, digamos, un ambiente científico, porque si hay contradicciones, la idea es que los alumnos argumenten en contra. Y finalmente la autorreflexión y después la institucionalización. Pero eso toma mucho tiempo y eso es lo que nos hemos dado cuenta. Por ejemplo, en una de las actividades que diseñamos en la escuela secundaria, con 5 actividades que se realizaron, se trabajaron en mes y medio las 5 actividades. Quiere decir que los alumnos que llevan más o menos entre 4 y 5 clases a la semana de matemáticas, tenían que trabajar la misma actividad en varias clases. Y eso no está acostumbrado el profesor, ni el currículum, ni el diseño de los libros de texto está así. Entonces, el cambio hacia la modelación matemática tiene que ver con las formas también de enseñar. Y lo que nos hemos dado cuenta es que la modelación matemática no funcionará si no hay un método eficiente de enseñanza. Y por eso proponemos un método como el de ACODESA. Nos sucede lo mismo en el aula aquí. Si no hay mucho más tiempo de reflexión y de discusión entre los alumnos, pues se va a un uso utilitario de la tecnología y eso no es lo que queremos. Estos trabajos que les dejamos a los alumnos con Tracker son trabajos que los tienen que hacer en casa. Digamos, no es, tienen que reflexionar mucho, son actividades que les toma mucho tiempo y tienen que hacer un reporte y eso es lo que presentan como un trabajo, por ejemplo, en algunos casos es el trabajo final de final de cursos. Por ejemplo, algunos de los videos que les mostré, ¿no? Entonces, sí se necesita mucho trabajo en el aula, pero con un método específico como el ACODESA. Muy bien, muchísimas gracias por la intervención. El doctor José Carlos, te escuchamos. Doctor, buenas tardes y un gusto como siempre escucharlo. Gracias. Y saludarlo, ver que está muy bien. Sí, gracias. Y yo quería hacer una pregunta. Sobre todo con esta idea de ir introduciendo esta parte del STEM como parte de una actividad educativa, ¿eso no implicaría mucho, pues, reformar el currículum de las escuelas? Sí, pues precisamente es lo que hicieron en Estados Unidos, propusieron un programa nuevo, STEM, y digamos, en Australia se sigue el programa STEM y es un programa de estudios único para ingeniería. O sea, ahora ya sale el ingeniero STEM, pero está yendo mucho más allá que eso. Digamos, el movimiento europeo es hacia la integración de las ciencias y el STEM ya se está yendo hacia integración de las ciencias también. O sea, empezó en Estados Unidos para crear el ingeniero STEM, pero ahora ya va mucho más allá que eso. Y sí, eso requiere de un cambio de programas de estudio, un cambio en los libros de texto y un cambio en la forma de enseñar. Eso es seguro. Ok, pues gracias, sí, me quedaba esa duda. Muy bien. Muchas gracias, José Carlos. La doctora Lilia López, ¿le escuchamos, doctora? Sí, primero agradecer al doctor su tiempo y su trabajo. Gracias. Mucho cariño para usted, profe. Gracias, Lilia. Y me dio mucho gusto escuchar toda la plática, siempre enriquecedora. Y de pronto surgió algo que a mí me ha llegado
de una forma colateral porque fui invitada a ser lectora de un trabajo de doctorado, una tesis doctoral sobre el design thinking. Y ahí entonces, al mencionarlo usted, habla del pensamiento del diseño y coincido en el momento en el que nuestro cuerpo académico se ha enfocado en el diseño de materiales didácticos. Y que afortunadamente también hemos estado apoyados por uno de nuestros integrantes que es diseñador, pero que tiene, digamos que media carrera de licenciatura en matemáticas. Ajá. Y muy interesante el que abordamos un pequeño problemita, vamos a llamarle así, que es la falta de interés de estudiantes de preparatoria hacia la trigonometría. Y ahí, bueno, pues ya les están bajando un poquito contenidos que son de secundaria y los retoman en prepa, de ángulos de polígonos. Y nos fuimos con la búsqueda de estrategias para motivar al estudiante. Y aprovechando la capacidad de diseño, nuestro compañero y el equipo del cuerpo académico propuso el diseño de rines. Rines con diferentes ángulos. Y nos ha gustado mucho, nos sentimos un poquito atorados porque pues la metodología CODESA las siento como que tendríamos que estar con ellos, pero veo que usted ha continuado con la CODESA en casa y nosotros no, o sea, tenemos un avance en el diseño del recurso, en el diseño de la metodología que aplicaríamos, bueno, pasos esenciales que podríamos aplicar con la CODESA, pero ni lo mencionamos en nuestra plática porque de pronto sentí como que la falta de la presencia. ¿Qué opina usted al respecto? No, bueno, en primer lugar, es un trabajo interesante cuando es interdisciplinario y nada fácil. Digamos, estas actividades que he presentado, pues son actividades que, digamos, las he pensado durante muchísimo tiempo por los cursos que he estado dando en clase y con la metodología que ya llevo alrededor de 20 años trabajándola y cada vez se va perfeccionando. Precisamente, como mencionaba el artículo con la profesora Samantha Quiroz, es un elemento, es un artículo importante en donde le damos una fuerza enorme al uso de las representaciones. Y con la tesis de Sarah Dufour en cálculo, pues nos dimos cuenta precisamente, y con esta idea del diseño de situaciones y que tenga que ver con la vida real, pues hemos visto que tiene un impacto muy fuerte. Entonces, hemos seguido trabajando con ACODESA, dándole fundamentos teóricos cada vez más fuerte, como con el que hicimos con la profesora Quiroz, Samantha Quiroz, y también al mismo tiempo vamos trabajando nuevas actividades y experimentando en clase. Entonces, esa parte es muy importante para poder tener un marco teórico cada vez más sólido y un método también que funcione en la enseñanza. Muchísimas gracias. Le damos la palabra ahora a Juan Antonio y posteriormente a Ulises, si les parece, para también ir cerrando la presentación y esta ronda de preguntas. Por favor, Juan Antonio, ¿nos escuchas? Sí, buenas tardes. ¿Me escucho? Sí. Excelente. Un gusto, maestro Fernando, doctor. Muy interesante lo que acaba de exponer. Y mi pregunta va en relación a viendo un poquito la situación de cómo era la pandemia y el uso de la tecnología que
que aplicábamos dentro de los salones de clase. Por distintos contextos, pues muchas veces omitíamos esa parte y llegábamos o solamente utilizábamos estas herramientas, digamos, comunes, o en mi experiencia personal, incluso restringíamos ese uso hacia las tecnologías. Y bueno, la pandemia vino a cambiar toda esa situación y bueno, pareciera que no cambiamos las cosas hasta que nos pasa. Entonces, con esto que acaba de exponer, ¿qué suceso o qué tendría que pasar en el proceso educativo, digamos, a nivel nacional, para que las autoridades educativas volteen a ver aspectos y el trabajo desde la modelación y específicamente estas estrategias como STEM o STEAM tengan un mayor impacto y provoque una reestructuración verdaderamente profunda dentro de los planes de estudio y los libros de texto y lo demás? Bueno, la influencia STEM, digamos que surgió en los Estados Unidos con la National Science Foundation e incluso fue cuando había una bióloga que era la directora de la National Science Foundation que quería promover la ciencia con las mujeres y luego la integración. O sea, este movimiento fue muy interesante en Estados Unidos, pero poco a poco ha ido influyendo en el mundo y al mismo tiempo que, digamos, acá se seguía esta integración STEM, yo, como les decía, en Europa se tomaba la modelación matemática como fenómeno integrador de la didáctica de las diferentes ramas científicas. Ellos tenían otro acercamiento, pero ahora STEM está siendo muy, muy fuerte en Australia, en Europa, en Asia, etcétera, y cada vez pues tiene una influencia mayor. Y lo importante, digamos, es ahora cómo empiezan a hablar los didactas de la matemática, por ejemplo, Lynn English o Schoenfeld o Lee o Dicesa, digamos que para ellos es importante que esta integración esté basada también en el diseño, ¿no? Yo creo que la influencia ya se está dando. Yo he visto, por ejemplo, en Puebla, que tienen los programas de estudio en Puebla están siendo cambiados a situaciones en contexto y van hacia la modelación matemática verdaderamente. O sea que poco a poco las autoridades pues van a ir aceptando porque se está dando el cambio en el mundo. Por un lado, pues están los que siguen el proyecto STEM y por otro lado, los que están siguiendo la modelación matemática como núcleo principal para la integración de las ciencias. Y supongo que poco a poco se van a ir uniendo y va a salir algún proyecto mundial, pero el nuevo paradigma en este siglo pues tiene que ver con la modelación matemática y resolución de situaciones, problema y no de problemas. Muchísimas gracias. Pasamos, si les parece, a la última pregunta con Ulises. Por favor, Ulises, ¿nos escuchas? Sí, buena tarde a todos. Muy buenas tardes. Doctor Heath, a partir de la conferencia que acaba de dictar, tengo dos preguntas muy puntuales. Sí. La primera es, escuché que, bueno, estuve checando que hablaba de la transdisciplina. Entonces, ¿cómo visualiza el papel de la transdisciplina en la implementación de los paradigmas STEM y este cambio de currículo que hablaba con el doctor Carlos? Y la segunda pregunta va en el sentido del constructivismo social, que usted mencionaba que pues no está totalmente pues terminado, concluido o culminado. Cuando revisaba un artículo que tiene con la doctora Samantha, me entraba la duda de cuál es el futuro de esta línea. ¿En realidad se busca encontrar asimilaciones y acomodaciones en la construcción social del conocimiento? Esas son las dos preguntas que tengo. Gracias. Sí, muy bien. Bueno, voy por la segunda, que tiene que ver con
socioconstructivismo. En el 2004 invitaron aquí a uno de los promotores del constructivismo radical, don Glassesfer, y le preguntaron que qué opinaba del socioconstructivismo, y él decía que no existe desde un punto de vista teórico, porque todavía no está definido lo que sería el pensamiento pragmático y la abstracción reflexiva, como lo hacía Piaget con los individuos, pero ahora aplicado a grupos de individuos. Sin embargo, precisamente hace unos días estaba leyendo un artículo de Vergniaud y Recope, que ellos desde un marco teórico de la didáctica profesional, no sé si ustedes han oído hablar de ella, que viene de la escuela francesa, esta didáctica profesional, y que tiene que ver con lo que se hace en el trabajo, en las fábricas, en la industria, etcétera, y cómo se trabaja esta comunidad. Y entonces Vergniaud y Recope han empezado a dar definiciones de lo que sería un esquema en acción. Y ellos dicen, nosotros criticamos a la escuela soviética porque no tienen la noción de esquema. Ellos hablan de la acción mucho, digamos, pero nosotros estamos reflexionando en la noción de esquema-acción, cuando el individuo precisamente crea esquemas dentro de la actividad. Es por eso que puse el ejemplo de que ahora queremos que se manipulen los objetos. Precisamente los esquemas son esquemas de acción. Por ejemplo, cuando ustedes aprenden a manejar un automóvil, uno comete una cantidad de errores tremendos y casi está a punto de chocar o choca uno, lo que sea. Y con el tiempo hay esquemas de acción que ya nos permite conducir de manera libre, sin problemas. Esa es la idea que han escrito recientemente Vergniaud y Recope. Bueno, lo hicieron en el 2000, más bien recientemente encontré el artículo hace unos días, pero ellos están ligados a lo que es la didáctica profesional y ligado a lo que es el trabajo. Y mencionan que esas ideas de esquema-acción se pueden desarrollar en algo que fuese sociocultural. Y ellos hablan que precisamente están tratando de dar fundamento al socioconstructivismo. O sea que poco a poco pareciera que el socioconstructivismo se apega al sociocultural. Ya Vergniaud y Recope mencionan que la noción de esquema, desde el punto de vista piagetiano, y la noción de acción del movimiento sociocultural de la escuela soviética, está haciendo pues que construyan una teoría que se está cada vez más fundamentada en lo que sería el socioconstructivismo. Esa sería una de las respuestas. Y a la primera pregunta, de interdisciplinario, digamos, todos los autores que mencioné dicen que hay un problema grande en la integración de las ciencias, que ya meter dos ramas científicas ya causa mucho problema. Y vean ustedes, yo les mostré entre la cinemática y las matemáticas los problemas que tienen los alumnos tanto de física como los alumnos de matemáticas. O sea que de un lado o del otro, pues las nociones, digamos, de la física, de la cinemática y las matemáticas son problemáticas. Entonces, la interdisciplinariedad está muy, muy difícil porque requiere de profesores muy bien formados en la enseñanza de las ciencias,
y que se aprenda mucho más a los problemas de aprendizaje en un ambiente de aprendizaje de las ciencias. Eso es algo que les mostré con la tesis de Sarah Dufour. Digamos que estamos trabajando en esa tesis con conceptos de la cinemática en ambientes que tienen que ver con la matemática y los problemas de aprendizaje que tienen los alumnos. Entonces, poco a poco se va a ir fundamentando cada vez más los problemas de aprendizaje en las ciencias, y eso nos va a ayudar pues a progresar en este tipo de enseñanza y en esta idea de integración interdisciplinaria. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias también por la pregunta. Si les parece, vamos a dejar por el momento esta ronda de preguntas, agradeciéndole al doctor Fernando su participación. Cualquier duda, seguramente ustedes conocen ya el correo electrónico del doctor, seguramente les estará respondiendo. Muchísimas gracias, doctor Fernando. Me voy a permitir leer a continuación una pequeña constancia, la constancia que le realizamos como parte de su participación. La Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la Universidad Autónoma de Coahuila y la Asociación Mexicana de Investigadores del Uso de Tecnología en Educación Matemática, AMIUTEM AC, otorga el presente reconocimiento al doctor Fernando Gid Espinosa por impartir la conferencia La modelación matemática y su papel en la integración de las ciencias dentro de los trabajos del Seminario Nacional de Tecnología Computacional en la Enseñanza y Aprendizaje de las Matemáticas, Saltillo 2021, efectuado del 22 al 25 de septiembre del presente, en la ciudad de Saltillo, Coahuila. Muchísimas gracias, doctor Fernando. Yo creo que fue una excelente manera de iniciar los trabajos del seminario. Colegas, un aviso rápidamente para todos y todas. En el programa vienen todos los links propios para cada una de las conferencias que se van a efectuar el día de mañana y también para las ponencias que se estarán realizando alrededor de las 12 del día. Por favor, revísenlos. En caso de que tengamos alguna dificultad con los links, como hoy ocurrió, porque tuvimos ahí un pequeño detallito técnico, ya se los haremos saber a partir del día de mañana o a partir del día de hoy, y estén por favor pendientes de su correo electrónico. Sean bienvenidos todos. La Universidad Autónoma de Coahuila les agradece su participación, agradeciendo nuevamente al doctor Fernando. Muchísimas gracias, José Carlos. También aquí estaba el maestro Manuel, nuestro director de la facultad, y colegas y público asistente. Muchísimas gracias por su participación. Les esperamos mañana. Tengan muy buena tarde. Hasta luego, colegas. Gracias. Gracias, doctor Fernando. Hasta luego. Gracias, bye. Hasta luego. Gracias.